Muy buenas a todos mis amigos de YouTube. Bienvenidos nuevamente aquí a este tu espacio de tecnología, Gama Digital. Hoy te mostraré el recién lanzado Motorola Edge S, un flagship bastante económico para los inicios de este 2021. Y si no quieres perderte todos los detalles, quédate en este video. Después de los rumores y filtraciones que surgieron alrededor de este terminal, el Motorola Edge S llega y de una manera muy particular, ya que este teléfono se presenta como el flagship más barato del 2021. Y para conocer más a este dispositivo, pasemos a su ficha técnica. Comenzando con su pantalla, notaremos un panel IPS de 6.7 pulgadas, con resolución Full HD+, con una integración de soporte HDR y una tasa de refresco de 90 Hz. Algo que llama mucho la atención aquí es su pantalla con relación de aspecto, 21 Venus, por lo cual a la vista notaremos una pantalla muy alargada. Otro punto a destacar aquí es que este dispositivo contiene un panel IPS en vez de un panel AMOLED, el cual ya es común en esta gama, pero se entiende ya que tienen que recordar características para ofrecer este superprecio. También debido a la tecnología del panel, esta vez no encontraremos un sensor de huella en su pantalla, y este mismo pasará a posicionarse en su parte lateral. En cuanto a la potencia, tendremos un Qualcomm Snapdragon 870, un reciente procesador que salió al mercado precisamente para que los fabricantes nos pudieran ofrecer terminales más económicos en cuanto a la gama alta se refiere, y parece ser que este es el caso. Otro punto a destacar es que el Motorola Edge S se convierte en el primer teléfono en integrar dicho procesador. Y para complementar todo esto, lo acompañarán tres configuraciones, una de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, una segunda de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y una última de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, contando también con tecnología UFS 3.1. En cuanto al apartado fotográfico, se presentará un módulo de 4 sensores, en el cual el principal tendrá una capacidad de 64 megapíxeles, 16 megapíxeles para el ultra gran angular y 2 megapíxeles de profundidad, dejando al último un sensor TOF, misma tecnología que ya se había visto anteriormente en otros dispositivos. Para las selfies nos presentarán un par de sensores, el principal de 16 megapíxeles y el segundo para un ultra gran angular de 8 megapíxeles. En el apartado de la autonomía tendremos una batería de 5000 mAh con carga rápida Turbo Power de 20 watts. En la conectividad, este terminal contará con una conexión USB tipo C, tendrá la entrada de audífonos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y contará con conectividad 5G gracias al Snapdragon 870. Ahora sí, lo más importante y por lo cual este terminal ha dado mucho de qué hablar, los precios. Este terminal tendrá unos precios de 1999 yuanes, que al cambio serían unos $309 para la versión 6128, 2399 yuanes, que al cambio son unos $370 para la versión 8128, y el último, un precio de 2799 yuanes, unos $432 para la versión 8256. Hay que tener en cuenta que estos precios son los que se ofrecen para el mercado chino, y es de esperar que cuando el dispositivo salga del mercado global, sus precios aumenten, pero ya que es un buen precio bastante bajo, la subida de unos 100 o $150 no afectaría lo impactante entre la relación calidad-precio. Por el momento, sabemos que el teléfono comenzará a venderse en China el 3 de febrero, y aún no hay información sobre su lanzamiento global, y si este será el mismo nombre que llevará de manera internacional. Pero de algo estamos seguros, y es que Motorola realmente nos ha convencido, y podemos decir que sin duda alguna estamos ante un terminal calidad-precio. Pero dime tu opinión, ¿crees que Motorola volverá a sus orígenes? Cuéntamelo todo aquí abajo en la cajita de comentarios. Y no lo olvides, si te ha gustado este video, regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte de ninguno de mis videos. Sin más que decir, me despido de ti. Mi nombre es Javier y nos vemos en un próximo video.